Imagina un vasto taller cósmico, donde una entidad suprema, el Demiurgo, moldea la realidad como un alfarero que trabaja con arcilla infinita. No está solo en esta empresa titánica. A su alrededor, huestes de entidades divinas, figuras envueltas en misterios, portan los planos de lo que será el mundo material. No crean libremente, sino que obedecen un diseño oculto, una estructura que ya estaba escrita antes del tiempo mismo. Desde la perspectiva tradicional, muchos lo han llamado la Santísima Trinidad, pero más allá de la visión cristiana, este principio creacionista se puede entender como un proceso en 3 actos. Primero, el Padre, el espacio gnoseológico, donde nacen las ideas y arquetipos primordiales. Es aquí donde el Demiurgo extrae conceptos de los mundos eternos y les da forma en su mente. Luego, viene el Hijo, el espacio ontológico, el momento en el que esas ideas abstractas se convierten en existencia concreta, en ser y en vida. Finalmente, el Espíritu Santo, el espacio axilógico, donde cada creación recibe su sentido, su valor ético y estético, su lugar dentro del orden cósmico. Pero esta creación no es libre ni inocente. Cada ente que habita el universo, desde las montañas hasta los pensamientos más íntimos de un ser humano, lleva inscrito un propósito secreto. Está condicionado por designios y finalidades impuestas desde arriba, como si cada ser fuera un títere de fuerzas invisibles. Sin embargo, no todo está perdido. Existe un linaje especial de buscadores, aquellos con una predisposición gnóstica, capaces de descifrar la verdad oculta detrás de la ilusión. Estos hombres y mujeres pueden leer el registro óntico de los entes, ver más allá de las formas y comprender el porqué y el para qué de la existencia misma. Ellos son los Viryas, los guerreros del conocimiento, llamados a rebelarse contra el gran engaño del Demiurgo. ¿Y tú? ¿Eres capaz de ver más allá del velo? Desde tiempos inmemoriales, la realidad ha seguido un curso predefinido, una danza secreta en la que cada ente, ya sea un animal, un objeto o incluso una idea, lleva inscrito su propósito. Sin embargo, detrás de esta aparente armonía, se esconde un mecanismo profundo, una fuerza que impulsa a cada cosa en la creación a alcanzar su máxima expresión. Imagina un caballo galopando en la llanura, su silueta recortándose contra la luz del sol poniente. No es solo un caballo, sino la manifestación de una finalidad oculta. Dentro de su ser, existe una pulsión invisible que lo guía a convertirse en el mejor caballo posible, en la perfección de su especie. No se trata solo de supervivencia o instinto, sino de algo más grande, una suprafinalidad que lo convierte en una entelequia. El ideal del caballo, su versión más sublime y fascinante. ¿Pero por qué esta búsqueda de la perfección? La sabiduría hiperbórea sostiene que estas entelequias existen para cautivar la conciencia del Virya, aquel ser que posee el poder de ver más allá del velo de lo aparente. La belleza de un caballo en su máxima expresión, la majestuosidad de una obra de arte, la inteligencia deslumbrante de un gran pensador. Todo ello está diseñado para atrapar al Virya en el registro cultural del ente entelequiado, atrapándolo en un juego de significados ocultos. Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Existe la posibilidad de escapar de este destino predefinido? La respuesta es sí, pero solo para aquellos que poseen una capacidad única, la voluntad absoluta. En el mundo del Demiurgo, cada ente tiene su tiempo marcado, un ciclo de existencia determinado por fuerzas superiores. Sin embargo, hay un ser que puede modificar ese destino, el hombre. No cualquier hombre, sino el Virya, el ser de origen divino que aún conserva en su alma el fuego de la eternidad. El Virya despierto tiene el poder de romper con las estructuras que lo determinan. Puede trascender su finalidad y su suprafinalidad, liberarse de los designios impuestos y utilizar la energía de estos para su propia emancipación. Este no es un camino fácil. Requiere decisión, coraje y una voluntad inquebrantable, pero es el único sendero hacia la verdadera libertad. Porque en el fondo, la realidad no es más que un juego de sombras proyectadas por el Demiurgo.
y solo los guerreros del conocimiento pueden aprender a mirar más allá. Pero, ¿quién está detrás de este dominio? ¿Dónde reside el poder de aquellos que han impuesto su voluntad sobre el mundo? La respuesta no está en la fuerza bruta ni en la riqueza material. El verdadero poder de la sinarquía global no radica en ejércitos ni en economías, sino en algo mucho más sutil y efectivo: la cultura. Son los mitos y los símbolos sagrados los que sostienen el entramado del dominio. A través de ellos, se ha construido una realidad en la que la humanidad, sin darse cuenta, actúa bajo el influjo de significados ocultos, atrapada en un laberinto diseñado para mantenerla en la ignorancia. Pero, ¿qué son realmente los mitos y los símbolos? Para comprender su poder, primero hay que entender qué es un símbolo. Desde la perspectiva de la ciencia, un símbolo es una entidad psíquica con dos caras: el significante, que es la forma perceptible, ya sea una palabra, una imagen o un sonido, y el significado, que es la idea o concepto que evoca en la mente. Sin embargo, la gnosis hiperbórea va más allá de esta definición académica. En su visión, los significantes no son meros elementos arbitrarios, sino que encierran un profundo poder oculto. Cada sonido, cada palabra, está cargada con una vibración específica que modela la realidad. Es una suerte de magia acústica, una cábala fonética que sostiene toda la construcción del universo material. Por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra hombre, su sonido evoca en nuestra mente un concepto, una imagen que agrupa a todos los seres humanos dentro de una misma categoría. Pero detrás de este mecanismo lingüístico hay un secreto aún mayor. Los nombres y los símbolos que nos han sido impuestos no son neutrales. Han sido diseñados con un propósito, programados para condicionar la manera en que percibimos el mundo. Así, el lenguaje mismo se convierte en una trampa. Nos enseñan desde niños a usar palabras que, sin saberlo, moldean nuestro pensamiento y nos encierran en una estructura conceptual prefabricada. Y en esa estructura es donde se esconde la estrategia del enemigo: gobernar la mente humana a través de símbolos y mitos que dan forma a la realidad sin que nadie lo cuestione. El guerrero hiperbóreo que desee escapar de esta prisión debe aprender a ver más allá de las apariencias, a descifrar los códigos ocultos en la cultura que lo rodea. Solo así podrá comenzar a desmontar el rompecabezas que lo mantiene atrapado y caminar hacia la verdadera libertad. Para el guerrero que busca descifrar los misterios del universo, hay una verdad que no puede ignorar. La realidad que percibe es una construcción cuidadosamente diseñada para mantenerlo sometido. La sinarquía que gobierna el mundo no necesita cadenas ni barrotes. Su dominio es mucho más sutil y profundo. Su verdadero poder radica en los mitos y en los símbolos sagrados. No es la fuerza de las armas ni el control del dinero lo que sostiene su imperio. Es la cultura, con sus sistemas políticos, religiosos y científicos, la que moldea el pensamiento de las masas y define los límites de su percepción. Todo está estructurado en una superestructura invisible, un entramado de significados que la humanidad acepta sin cuestionar. Para comprender esta prisión simbólica, el guerrero debe adoptar la paciencia del artesano que ensambla un rompecabezas. Cada pieza encaja en su lugar solo cuando se ha comprendido su significado real. La clave está en los mitos y los símbolos sagrados, pero antes de poder enfrentarlos, es necesario responder una pregunta fundamental: ¿qué es realmente un símbolo? Desde la visión convencional, un símbolo es una entidad con dos caras. Por un lado está el significante, la imagen o sonido que lo representa. Por el otro, el significado, la idea que evoca en la mente. Sin embargo, la gnosis hiperbórea nos revela que este concepto es solo la superficie de una verdad mucho más profunda. En el mundo oculto de la creación, el significante no es solo una simple representación, es un canal de poder. Los sonidos, las palabras y los nombres contienen una vibración que moldea la realidad. Cada término, cada idea impuesta a la humanidad, ha sido diseñada para encerrar la percepción dentro de un marco limitado. Tomemos un ejemplo: la palabra hombre. En apariencia, es solo un término que designa a la especie humana. Pero en su estructura fonética y simbólica, esconde una programación más profunda. La gnosis hiperbórea nos enseña que el lenguaje no solo comunica, sino que también condiciona. Al aceptar sin cuestionar los significados que nos han sido dados, nos convertimos en prisioneros de un sistema que nos impide ver más allá de los límites impuestos por el demiurgo.
Comprender esto es fundamental para el guerrero. No basta con desafiar las estructuras visibles del poder, es necesario ir más allá, desmontar la maquinaria oculta de símbolos y significados que mantiene dormida a la humanidad. Solo entonces podrá liberarse del velo de Maya y caminar hacia la verdadera iluminación. En el entramado de la existencia, donde lo real y lo simbólico se entrelazan, el guerrero hiperbóreo debe comprender que los signos no son meras abstracciones lingüísticas. Son estructuras que moldean la percepción y determinan la forma en que el individuo interactúa con la realidad. Más allá del significante y el significado, existe un tercer elemento crucial, el referente. Es el vínculo con el mundo material, el ente real o imaginario al que el signo remite. Puede tratarse de un objeto tangible, como una espada, o de una construcción mental, como la idea de un extraterrestre. Lo esencial es que, a través del lenguaje, la mente humana establece conexiones que dan sentido a estos referentes, permitiendo su aprehensión dentro del marco simbólico de la cultura. Los signos, en su relación con otros signos, forman códigos que estructuran la comprensión del mundo. Algunos de estos códigos tienen un fundamento natural, como la asociación entre humo y fuego. Otros, en cambio, son convencionales, arbitrariamente aceptados por la sociedad, como el significado de una señal de tránsito o una ecuación matemática. Aquí es donde se revela la clave del sometimiento de la humanidad. Los símbolos sagrados no son simples representaciones culturales, son manifestaciones de una estructura ontológica que opera en dos niveles, el interior y el exterior. Dentro del individuo se encuentran arraigados en su psique como arquetipos, pautas instintivas que modelan su percepción del mundo. En el exterior, están inscritos en la superestructura cultural del macrocosmos, configurando la realidad social a través de las religiones, las ideologías y las instituciones. El símbolo de la cruz, la luna islámica, la estrella de 5 puntas. Todos estos emblemas han sido implantados en la conciencia humana como verdades incuestionables, funcionando como ejes de identidad colectiva y de sometimiento espiritual. Al dotar de sacralidad a estos signos, se establece una conexión profunda entre la psiquis del individuo y la estructura del poder sinárquico. La religiosidad, lejos de ser una elección libre, se convierte en una programación preeminente que orienta el pensamiento y la conducta del ser humano. Es aquí donde radica la gran diferencia entre un símbolo común y un símbolo sagrado. Mientras que el primero es simplemente un signo aceptado dentro de un contexto social, el segundo opera a un nivel más profundo, influyendo en la esencia misma del ser. No está solo en el mundo exterior, está impreso en el alma configurando el destino del individuo desde su propio inconsciente. El guerrero que aspire a liberarse de esta prisión ontológica debe trascender el poder de los símbolos sagrados. Solo aquel que logre desentrañar su verdadero propósito podrá romper las cadenas de la ilusión y alcanzar la verdadera realidad. El poder de los símbolos sagrados no radica únicamente en su representación externa, sino en su capacidad para operar como estructuras psicológicas activas dentro del alma humana. Palabras como espíritu, Dios, santos, ángeles, infierno, paraíso, no son meros conceptos, sino vehículos de una programación metafísica que el demiurgo ha implantado en la ontología del hombre, condicionando su percepción del mundo y de sí mismo. Cada uno de estos términos es un símbolo sagrado, dotado de una carga luminosa que lo convierte en una realidad incuestionable dentro de la mente del Pasú. Esto se debe a la relación indisoluble entre el significante y el significado, donde el primero no es solo un sonido, sino un mantra, un bija, una vibración con un propósito ontológico específico. Al pronunciar estas palabras, el hombre no solo evoca un concepto, sino que reactiva su influencia en su propia estructura psíquica. Tomemos como ejemplo el término Dios. No importa cuál sea la civilización, la religión o la cultura, el concepto de Dios siempre emerge como un arquetipo universal. Esto ocurre porque la noción de una divinidad suprema no es externa al hombre, sino que ha sido impresa en su alma desde su concepción.
El demiurgo ha dispuesto esta estructura simbólica en los centros energéticos del microcosmos humano, chakras o centros psíquicos, garantizando así que su influencia sea inevitable. El símbolo de Dios no solo opera a nivel gnoseológico, como un conocimiento trascendente o logos divino, sino también a nivel ontológico, como fundamento del macrocosmos, y axiológico, como valor supremo de la existencia. Es en esta triple dimensión donde radica su poder. El ser humano masificado no puede concebir una realidad fuera de estos parámetros porque su psique ha sido moldeada para responder instintivamente a ellos. Pero no solo las entidades divinas cumplen este papel. Símbolos como la madre, el círculo o el árbol también participan en esta estructura, aunque en menor grado. La diferencia fundamental radica en el nivel de vinculación emocional y psicológica que generan en el individuo. La imagen de la madre, por ejemplo, establece un lazo directo con figuras esenciales como el hijo, el hermano, la mujer y el hombre, mientras que el árbol o el círculo tienen asociaciones más abstractas: naturaleza, geometría, eternidad. Es crucial entender que los símbolos sagrados no son simples ideas, sino motores inconscientes que actúan como fuerzas vivas dentro del desarrollo anímico y ontológico del ser humano. Son estructuras que no solo delimitan su pensamiento, sino que también definen su destino. El guerrero hiperbóreo que aspire a la liberación debe trascender el poder de estos símbolos. No basta con comprenderlos intelectualmente. Es necesario desprogramar su influencia desde el núcleo del ser, desmantelar la red de significantes que lo atan a la ilusión del demiurgo y recuperar la visión primordial que antecede a toda manipulación simbólica. La función de los mitos en la psique humana y en la estructura de la sociedad es de una importancia trascendental. No son meros relatos o explicaciones del origen del mundo, sino herramientas de programación utilizadas por la sinarquía para moldear la conciencia del hombre y perpetuar su dominio. Desde una perspectiva hiperbórea, los mitos no solo explican la realidad, sino que la configuran. Son estructuras simbólicas vivas que generan una influencia psicoespiritual en la mente colectiva, estableciendo códigos de conducta, valores y creencias que determinan el destino de civilizaciones enteras. En este sentido, podemos clasificar los mitos en diversas categorías: mitos cosmogónicos, que buscan explicar el origen del mundo y del universo. Estos mitos establecen un orden jerárquico desde su misma narración, determinando qué entidades son superiores y cuáles están subordinadas. Mitos de héroes y semidioses, que exaltan la figura del elegido, del ser excepcional que debe cumplir un destino predeterminado. Aquí se consolidan paradigmas de liderazgo, obediencia y sacrificio. Mitos de nacimiento y renacimiento, fundamentales en los ritos de iniciación de diversas culturas. Son el núcleo simbólico de las religiones mistéricas y han sido incorporados de manera sistemática en el cristianismo y otras tradiciones monoteístas. Mitos de fundación, que otorgan legitimidad a las civilizaciones y estados mediante relatos sagrados de su origen. Roma, Babilonia y Jerusalén son ejemplos de cómo la mitología es utilizada para justificar estructuras de poder. Mitos de sacrificio, que establecen la necesidad de la inmolación, ya sea literal o simbólica, para alcanzar la trascendencia. Estos mitos han sido fundamentales en el cristianismo y en los cultos de sangre de diferentes civilizaciones. En la cultura occidental, los mitos grecorromanos jugaron un papel decisivo en la conformación de su estructura política, social y religiosa. Sin embargo, con la caída de Roma, fueron suplantados progresivamente por los mitos judeocristianos, que introdujeron una nueva narrativa basada en la culpa, el pecado original y la redención a través del sufrimiento. Esta transformación no fue accidental, sino parte de una estrategia de sometimiento psíquico. El héroe pagano, caracterizado por su valentía, autosuficiencia y búsqueda de gloria, fue reemplazado por la imagen de un Mesías sufriente, cuya enseñanza central es la sumisión a un orden divino incuestionable. El sacrificio reemplazó la voluntad, la fe sustituyó al conocimiento, la obediencia anuló la libertad. De este modo, los mitos y los símbolos sagrados de la sinarquía religiosa fueron diseñados para implantar en la mente del Pasú una estructura de control que no requiere coerción física,
pues opera en el nivel más profundo del inconsciente colectivo. El pasú no es esclavo por la fuerza, sino por su propia creencia en la validez de su esclavitud. Para el guerrero hiperbóreo, comprender la función de los mitos es el primer paso para liberarse de su influencia. No basta con identificarlos, sino que es necesario desmantelar su poder desde la raíz, reconfigurando la psique para recuperar la visión primordial que existía antes de la imposición de estos dogmas. Imagina un mundo donde las ideas no solo viven en los libros, sino que moldean la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Los mitos, lejos de ser simples relatos antiguos, son estructuras vivas, fuerzas invisibles que dan forma a la mente humana y a las sociedades en las que habitamos. Son como engranajes ocultos que giran silenciosamente en la maquinaria de nuestra conciencia colectiva, determinando las bases de nuestra moralidad, política y cultura. Desde tiempos inmemoriales, cada civilización ha construido sus cimientos sobre mitos poderosos. En Occidente, por ejemplo, el mito judeocristiano ha sido la piedra angular de la sociedad. Su influencia se extiende más allá de la religión, impregnando el arte, la política y la ciencia. El relato de Jesucristo, su sacrificio, su muerte y su resurrección, se ha convertido en un símbolo sagrado de transformación espiritual, capaz de modelar el pensamiento y las emociones de generaciones enteras. Pero la historia de los mitos es también una historia de conquista y sustitución. En la antigüedad, las culturas griega y romana se forjaban en torno a mitos épicos y guerreros donde dioses y héroes representaban valores de fuerza, honor y trascendencia. Apolo, Zeus, Marte eran símbolos eternos que exaltaban la gloria y la valentía. Sin embargo, la llegada del cristianismo transformó radicalmente esta cosmovisión. El mito de Jesucristo reemplazó a los antiguos dioses, y con ello los pueblos perdieron su conexión con el espíritu heroico y aristocrático que antes los guiaba. La espada dio paso al sacrificio, la epopeya al dogma, y el héroe fue sustituido por el santo. Esta transformación no fue un simple cambio de creencias, sino una reconfiguración profunda de la psique humana. En la mentalidad del pasú, el hombre dormido, los mitos no son meras historias, sino arquitectos invisibles de su personalidad y moralidad. Incluso quienes se proclaman ateos o materialistas no pueden escapar del influjo de estos relatos primordiales, pues han sido educados bajo su influencia. Así, la mitología cristiana continúa rigiendo las emociones y la ética de los pueblos, asegurando su permanencia en la estructura del poder global. ¿Es posible liberarse del dominio de un mito? ¿O estamos condenados a repetir las narraciones que nos han sido impuestas? Entender el poder de los mitos es el primer paso para descifrar la gran historia oculta de la humanidad. A lo largo de la historia, los hombres han intentado liberarse de los mitos que los formaron. Algunos han abrazado filosofías ateas, sistemas políticos alternativos o ideologías materialistas, creyendo que así rompen los grilletes de la tradición. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque se alejen conscientemente del dogma, las huellas del mito siguen inscritas en lo más profundo de su psique. Rusia, que en su momento se proclamó socialista y atea, es un claro ejemplo de ello. Hoy ha retornado al cristianismo con una fuerza sorprendente. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta yace en la educación y en la cultura. Desde la infancia, el ser humano es moldeado en un entorno donde los mitos no solo se cuentan, sino que se viven. El bautismo al nacer, la confirmación en la juventud, el matrimonio como rito sagrado, incluso la muerte, marcada por la extrema unción, son pasos de un camino donde el mito cristiano es omnipresente. Todo, desde la estructura militar hasta la política y la educación, está impregnado por su influencia, aunque muchos no sean plenamente conscientes de ello. Pero esto no es un accidente, ni un simple devenir de la historia. Existen fuerzas que operan en las sombras, guardianes de la estructura del poder que han convertido el mito en una herramienta de control. No se trata solo de creencias religiosas, sino de un engranaje cultural que mantiene al individuo atrapado en un ciclo de devoción y obediencia. Y en el centro de este sistema, el símbolo sagrado, la imagen de Jesucristo, el monje, el sacerdote, el héroe espiritual
que reemplazó al héroe guerrero. Los mitos de la sinarquía mundial siempre giran en torno a figuras religiosas, porque éstas ejercen un poder luminoso sobre la mente humana. La psicología, la pedagogía y la sociología han reconocido la importancia de los mitos en la construcción de la identidad, pero lo han hecho dentro de los límites impuestos por el mismo sistema que buscan describir. La verdad más profunda sobre los mitos y su impacto jamás será revelada abiertamente, porque hacerlo implicaría romper con el control que ejercen sobre la humanidad. Cuando una sociedad entra en crisis, los mitos resurgen con mayor fuerza. La Guerra de Malvinas y la llegada del Papa Juan Pablo II son un ejemplo. En medio del conflicto y la desesperación, las masas se aferraron a la figura del pontífice, proyectando sobre él la esperanza de redención. En lo individual, lo mismo ocurre en momentos de crisis personal. El ser humano, de manera inconsciente, se refugia en un mito, entregándole el control de su destino. Es aquí donde los símbolos sagrados juegan su papel más importante. No son solo imágenes religiosas, son representaciones conceptuales que estructuran la percepción de la realidad. En el cristianismo, la cruz y la figura de Jesús simbolizan el sacrificio y la redención. En el budismo, la imagen de Buda transmite paz y trascendencia. Pero más allá de las religiones convencionales, estos mismos mecanismos operan en filosofías esotéricas como la masonería, la teosofía o el zen. Incluso aquellos que buscan escapar de la religión terminan atrapados en sus versiones más sofisticadas. Sin embargo, dentro de estas tradiciones también sobreviven rastros de algo más antiguo y más profundo, los símbolos eternos. Estos no son emblemas de sumisión, sino de lucha y trascendencia. Son los mitos de los héroes y guerreros que desafían el destino, que buscan la liberación no a través del culto, sino por el poder de su propia voluntad. Pero en un mundo dominado por la sinarquía, estos mitos han sido tergiversados, convertidos en doctrinas religiosas que desvían y confunden, transformando la búsqueda de la libertad en un acto de devoción. El guerrero que comprende esto, que reconoce la diferencia entre un símbolo sagrado y un símbolo eterno, tiene la posibilidad de romper el ciclo. No se trata solo de rechazar el mito dominante, sino de desintegrarlo completamente dentro de sí mismo. La verdadera liberación no es simplemente escapar del dogma, sino alcanzar la individuación absoluta, el estado en el que el espíritu ya no está sujeto a ninguna estructura impuesta por el mundo. Por eso, cuanto mayor sea la conciencia de un individuo, menor será el poder de los símbolos sagrados sobre él. Pero en quienes permanecen dormidos, estos símbolos no solo los dominan, sino que los absorben, determinando su destino dentro de la estructura diseñada por el poder. La historia del mundo es, en última instancia, la historia de los mitos que lo gobiernan, y de aquellos que han logrado liberarse de ellos. Los mitos no son solo relatos que se transmiten de generación en generación. Son entidades vivas con un propósito propio, engranajes ocultos en la maquinaria del mundo. En su esencia, cada mito tiene un ser en sí, una finalidad intrínseca depositada por el demiurgo en su estructura. Pero también posee un ser para el hombre, una suprafinalidad que lo convierte en una herramienta estratégica para moldear la conciencia colectiva. Cuando el poder mundial necesita soldados, por ejemplo, no recurre solo a la propaganda directa. En su lugar, activa los mitos adecuados, despertándolos en la cultura. De repente, las historias de héroes y batallas resurgen en la literatura, el cine y los medios de comunicación. Películas como El Señor de los Anillos o Matrix no son simples productos de entretenimiento. Son manifestaciones de mitos que emergen en momentos clave, reavivando en las masas un espíritu combativo que puede ser canalizado según los designios del sistema. Nada en la cultura ocurre por azar. Cada fenómeno social de impacto colectivo, sea político, religioso o ideológico, está respaldado por un mito en acción. Estos mitos dotan de vitalidad a la superestructura del mundo, asegurando que las masas se muevan en la dirección que se espera de ellas. Un líder carismático, un movimiento de protesta, una nueva tendencia filosófica. Todo tiene un relato subyacente que lo sostiene. Todo responde a una narrativa que ha sido cuidadosamente proyectada. Para el guerrero hiperbóreo, aquel que busca la liberación total, la única opción es la destrucción absoluta de estos mitos en su interior.
No basta con rechazarlos intelectualmente. Es necesario erradicarlos tanto de la conciencia como del inconsciente, desmantelando cada símbolo sagrado que haya sido implantado en su psique desde la infancia. Solo así podrá alcanzar la voluntad absoluta, la conciencia eterna, el estado en el que ningún mito externo dicta su destino. Este es el verdadero camino del guerrero, no servir a ninguna narrativa impuesta sino crear la suya propia. No ser un engranaje más en el diseño del demiurgo, sino un ente libre, forjador de su propio destino.